esto. Hoy vamos a ver las leyes de los gases ideales. Lo han debido ver en colegio, ¿está bien? Las leyes de los gases ideales son tres. La primera es la ley de Boyle-Mageot, la segunda la ley de Charles y la tercera la ley de Gay-Lussac. Nos dice que a presiones y temperaturas moderadas, el comportamiento de los gases obedecen a estas tres leyes simples. ¿Está bien? ¿Y qué relacionan estas tres leyes? Relacionan tres variables: el volumen, la presión y la temperatura. Si nosotros relacionamos esas tres variables, vamos a obtener estas tres leyes. Entonces empezaremos a estudiar estas tres. La primera, la ley de Boyle-Mageot, se llama proceso isotérmico. ¿Por qué se llama proceso isotérmico? Como dice en el segundo renglón, este proceso se llama isotérmico porque la temperatura es constante. Entonces, cuando la temperatura sea constante, yo puedo utilizar la ley de Boyle-Mageot. ¿Qué me dice? Que a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen inicial es igual al producto de la presión por el volumen final. ¿Está bien? Entonces, esta ley solo se puede utilizar ¿cuándo? Cuando es un proceso isotérmico, que significa que la temperatura es constante. Podemos tener aquí un gráfico donde podemos ver que aquí tenemos un pistón sobre una superficie de un volumen 1. Si yo lo reduzco esto, empujo hacia abajo, el volumen se va a reducir. ¿Qué está pasando? Estoy aumentando la presión y el volumen se está reduciendo. Entonces aquí claramente se ve una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la presión aumenta, implica que el volumen disminuye. Y cuando la presión baja, implica que el volumen aumenta. ¿Está bien? Eso podemos ver. Es una relación inversa la de Boyle-Mageot. Bien. Siguiente ley, la ley de Charles. La ley de Charles es un proceso isobárico y el proceso isobárico se llama cuando la presión es constante. ¿Está bien? Presión constante quiere decir que la presión no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando hay presión constante? Los volúmenes de un gas son proporcionales a sus temperaturas absolutas. Entonces se cumple esto. El volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Como son proporcionales, en este caso, si el volumen aumenta hacia arriba, implica que la temperatura también va a aumentar. Y si el volumen disminuye, va a implicar que la temperatura también va a disminuir. ¿Está bien? Entonces, de esta manera puedo llamar a un proceso isobárico. O los dos aumentan o los dos bajan. Bien, siguiente. Ley de Gay-Lussac. Proceso isométrico o isocórico. Cualquiera de los dos nombres es válido. En algunos libros tenemos que lo definen como un proceso isométrico y en otros como un proceso isocórico. Este proceso es a volumen constante. Quiere decir que el volumen no va a cambiar. Cuando el volumen es constante, nos dice que las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Presión inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a presión final sobre temperatura final. Esto indica que cuando la presión sube, implica que la temperatura también va a subir. Y cuando la presión va a disminuir, va a implicar que la temperatura también va a disminuir. ¿Está bien? De esta manera se relacionan las tres leyes de los gases ideales. No olviden. Primero tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle es a temperatura constante. Ley de Charles. Ley de Charles es a presión constante. Y ley de Gay-Lussac es a volumen constante. Entonces, teniendo en cuenta estas tres leyes, vamos a empezar a hacer ejemplos. ¿Está bien? Vamos con el primer ejemplo. Problema número 1. ¿Qué dice? A presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante. Cuando nos dicen que es a temperatura constante, yo sé que puedo utilizar ¿qué ley? ¿Qué ley podré utilizar? Boyle. Exacto. Boyle. Tendré que utilizar la ley de Boyle. Entonces vamos anotando. A presión de 17 atmósferas. Entonces yo tengo una presión que es de 17 atmósferas. Bien, tengo esa presión, 17 atmósferas. 25 litros de un gas a temperatura constante, entonces tengo un volumen de 25 litros de este gas. Experimento un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Entonces, estos serán las presiones y volúmenes iniciales. Va a cambiar el volumen a un volumen 2 de 15 litros. La pregunta es, ¿cuál es la presión que ejerce? Entonces, me están pidiendo una presión final. Bien, practico la solución. En la solución, yo puedo decir que es a temperatura constante. Cuando es una temperatura constante,
implica que puedo utilizar la ley de Boyle. Y anoto la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Ahí despejo la presión final que me están pidiendo. Va a ser presión inicial por volumen inicial dividido entre la presión final, perdón, dividido entre el volumen final, ¿verdad? Reemplazo simplemente aquí. Presión inicial, ¿cuánto va a ser? 17 atmósferas. Por el volumen inicial, que es 25 litros. Todo eso dividido entre el volumen final, que viene a ser 15 litros. ¿Cuánto es la presión final? Por favor. 28.33. 28.33. Litro y litro, adiós, será Sí. atmósferas. ¿Está bien? Atmósferas. Unidad de presión. Bien, entonces estas 28.33 atmósferas, ¿qué ha pasado con la presión 2? Ha subido a 28.33. ¿Es lógico? Bien, la ley de Boyle, si leemos, nos decía que si la presión sube, el volumen baja. Y si la presión baja, el volumen sube. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? El volumen ha disminuido de 25 a 15. Entonces, la presión tenía que aumentar. ¿Ha aumentado? Sí, ha aumentado de 17 a 28. Entonces, el resultado es lógico. Es buena la respuesta. ¿Está bien? De esa manera también se pueden dar cuenta si están haciendo correctamente o si el despeje que tienen es el correcto. Bien, vamos con otro ejemplo. Un minuto. Vamos con el siguiente. Bien, problema número 2. ¿Qué dice? Un gas ocupa un volumen de 3.5 litros a una temperatura de 60 kelvins. Entonces yo voy a anotar los datos. Primer dato. Datos. Un gas ocupa un volumen, pongo, de 3.5 litros a una temperatura de 60 kelvins. Entonces la temperatura es 60 kelvins. Si la presión permanece constante, entonces aquí anoto la presión es constante para la solución. ¿En qué temperatura el volumen sería de 12 litros? Entonces el volumen va a aumentar a 12 litros. Y me están pidiendo a qué temperatura. Entonces volumen 1, temperatura 1, volumen 2 y me están pidiendo la temperatura 2. Bien. Entonces tengo que practicar, dice que a presión constante. ¿Qué ley me sirve para presión constante? Ley de Charlie. Charles le vamos a decir. ¿Está bien, Charles? Charles. Charles nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y vamos a despejar la temperatura 2. Si despejamos la temperatura 2, va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1 dividido entre el volumen 1. Ya tengo el despeje, reemplazo. Bien, volumen 2, ¿cuánto es? 3.5 litros. Por temperatura 1. Está a 60 kelvins. ¿Habrá que convertir a otra unidad? Primer punto, las leyes de los gases ideales funcionan solamente cuando los datos son absolutos. Entonces, la temperatura para practicar leyes de los gases ideales sí o sí tiene que estar en Kelvin. Si me hubieran dado en grados centígrados o grados Fahrenheit, tendría que convertirlo a Kelvin. En este caso ya está en Kelvin, no es necesario ninguna conversión. ¿Está bien? Inge, ¿Sí? el volumen 2 no sería 12 litros. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién es mi amigo? Cota Iván, Inge. Y ahí Iván, al final me mandas a Cota. Me mandas tu nombre para hacerme recuerdo para tus 10 puntos en el examen. ¿Está bien? Gracias, Iván, por ¿En ese qué? nombre. Bien, el volumen 2 es 12 litros, exacto. Ahora sí, la temperatura 1, hemos dicho, solamente funciona en Kelvin. Entonces, 60 Kelvin. Dividido entre el volumen 1, que es 3.5 litros. ¿Cuánto será la temperatura 2? Me dictan, por favor. 205.71. 205.71. Litro y litro se fue. Kelvin. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. 205.71 kelvins. Entonces la temperatura aquí es 205.71. Y está bien porque la ley de Charles me dice que si el volumen aumenta de 3.5 a 12, la temperatura también tendría que aumentar. Y ha aumentado de 60 a 205.71
kelvins. Bien. Vamos con el siguiente. Vamos a insertar. Bien, ¿qué dice este ejemplo? Ejemplo número 3. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros cúbicos. Eso es un dato. Los datos. Ocupa un volumen de 70 centímetros cúbicos. A una presión de 0.78 atmósferas. Debe ser ahí, voy a anotar, ¿está bien? A una presión de 0.78 atmósferas. Esto es volumen 1, presión 1 seguramente. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas? Entonces el volumen 2, están pidiendo a una presión 2 de 1.2 atmósferas. Si la temperatura no cambia. Que no cambie la temperatura implica que es la ley de Boyle, ¿verdad? Temperatura constante me implica la ley de Boyle. Eso voy a anotar, la ley de Boyle. Al ser la ley de Boyle, lo que yo voy a hacer es anotar esa ley. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué busco? Volumen 2, espejo. El volumen 2 va a ser igual a la multiplicación de presión inicial por volumen inicial entre la presión final. Presión 1, 0.78 atmósferas. Por volumen 1, en este caso 70 centímetros cúbicos. Dividido entre la presión 2, que es 1.2 atmósferas. ¿Cuánto sale esto, por favor? 45,5 De unidades. centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Exacto, centímetros cúbicos. 45.5 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Y sí obedece a la ley de Boyle. Porque la presión ha aumentado de 0.7812, entonces el volumen tenía que disminuir. Y disminuye de 70 a 45.5. Así que estamos bien. Vamos con el siguiente. Vamos a insertar. Deme un segundo. Vamos con el problema número 4. ¿Qué nos dice? Si el volumen del aire de una habitación a 8 grados centígrados es de 900 litros, anoto los datos. Voy a anotar. Datos. El volumen es de 900 litros a una temperatura 1 de 8 grados centígrados. ¿Cuánto aire escapará de la habitación si se calienta hasta 30 grados centígrados? Entonces esto se va a calentar a una temperatura 2 de 30 grados centígrados. ¿Cuánto aire se escapará? La pregunta es. Aire que se escapa. Bien. Para calcular el aire que se escapa, seguramente necesito el volumen final. Entonces necesito el volumen 2. Esto sucede. ¿Con qué ley podemos resolver? Bien, el volumen de este, voy a poner solución. El volumen de este cuarto, seguramente es cualquier cuarto que ustedes tengan, tiene paredes, ¿verdad? Estas paredes son fáciles de empujar, son fáciles de derrumbar. No, necesitamos una fuerza muy grande para derrumbar las paredes. Entonces necesitamos una presión muy fuerte. Entonces, como el cuarto no se va a deformar, la presión es constante. También hay una presión constante. Esto sucede a presión constante. Cuando la presión es constante, ¿qué ley puedo utilizar? Ley de Charles. Ahora, tenemos que la ley de Charles me dice que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Busco el volumen final. Va a ser igual a volumen inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Bien, empiezo a reemplazar. Volumen inicial, volumen 1, 900 litros. Por temperatura 2. Ahora, no puedo poner en grados centígrados. ¿Recuerdan? Tiene que estar en Kelvin. Entonces, para convertir grados centígrados a Kelvin, simplemente se le adiciona 273. 273 más 8. 281. 30 más 273. 303. 303 Kelvin. Y ahí están las temperaturas en Kelvin. Ya puedo reemplazar acá. Temperatura 2, 303 Kelvin. Dividido entre la temperatura 1, que viene a ser
281 Kelvin. Kelvin y Kelvin, adiós. ¿Cuánto sale el volumen 2? 834,653. 970. 900 70.46. unidades. Litros. Litros. Bien. Litros. Ya tengo el volumen final de aire que va a haber. ¿Cuánto aire se va a escapar? ¿Cuál sería la respuesta? 70. Exacto. El aire que se escapa es la resta, ¿verdad? El volumen inicial es 900. Se ha crecido a 970. 900 es el tamaño del cuarto y los otros 70 se va a salir del cuarto, ¿verdad? Va a ser lo que se va a escapar. Sí. Entonces, el aire que se escapa sería los 970.46 menos los 900 originales. Eso sale que 70.46 litros se va a escapar de la habitación. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Bien. Vamos con el siguiente problema. Bien, ejemplo número 5. ¿Qué dice? Anotaremos los datos primero. Calcula cuál será la presión de un recipiente a volumen constante. Datos, volumen constante. Volumen constante implica la ley de Gay-Lussac. ¿Está bien? Que contiene un gas a 17 grados centígrados si sabemos que cuando la temperatura es de 45, su presión es de 2.25 atmósferas. Entonces, me está pidiendo la presión, en este caso, la presión al principio, que contiene un gas a 17 grados centígrados. La temperatura 1 al principio va a ser 17 grados centígrados. Si sabemos que cuando la temperatura es de 45, temperatura 2, 45 grados centígrados, la presión es de 2.25 atmósferas. Bien. Lo primero, hace rato hemos hecho convertir los grados centígrados a Kelvin, adicionando 273. ¿Cuánto sale lo primero? Arriba. 17 más 2, 7, 3. 290. Y el segundo, 318. 318 kelvins. Entonces tenemos las dos temperaturas. Ahora, voy a anotar la ley que me están diciendo, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice? Me dice que presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Despejo la presión inicial que me están pidiendo y va a ser presión final por la temperatura inicial dividido entre la temperatura final. Reemplazo. Presión final, 2.25 atmósferas. Por temperatura inicial, 290 kelvins. Dividido entre la temperatura final, que es 318 kelvins. ¿Cuánto sale esta presión inicial? 2.05 atmósferas. Perfecto, 2.05 atmósferas. Y esa es la respuesta. ¿Está bien de este problema? Ya he encontrado la respuesta. Vamos con un último ejemplo, con un ejemplo número 6. ¿Qué dice este ejemplo número 6? Dice que la rueda de un coche a volumen constante, voy a anotar datos. Esto sucede a volumen constante, lo cual implica la ley de Gay-Lussac. Bien, ¿qué implica? ¿Qué dice? Contiene aire a una presión de 2.5 atmósferas. Presión al principio, presión 1, 2.5 atmósferas. Y la temperatura es de 20 grados centígrados. Temperatura 1, 20 grados centígrados. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende a 55. Temperatura 2, 55 grados centígrados. ¿Qué presión de aire tendrá la rueda? Bien, buscamos esa presión 2. Empezamos a analizar. Ley de Gay-Lussac, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejo la presión 2 y va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1. Bien, ¿qué me olvidé? Convertir las temperaturas.
Le adiciono 273. Aquí va a ser 293 Kelvin. Aquí también le adiciono 273. ¿Cuánto va a ser? 328. 28, ¿no es 18? No, 28, ¿está bien? Sí, 328. Ahí está, 328. 328 kelvins. Ahora reemplazo en la fórmula que tengo aquí. Presión 1, 2.5 atmósferas. Por la temperatura 2, 328 kelvins. Temperatura 1, 293 kelvins. ¿Cuánto sale esto? 2.80 atmósferas. 2.80 atmósferas. Y esa es la respuesta o la presión que va a tener el aire después que transcurre ese tiempo. 2.8 atmósferas. Bien, chicos, les he ayudado con 6 ejercicios. Igual les estoy dejando de tarea. ¿Está bien? Para que puedan resolver los otros 6. Apliquen estas leyes y traten de saber cuándo es la presión, volumen y la temperatura constante. Voy a subir el video de la resolución en este momento.